Buenas, hola, hello, hola. Hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Sí? Lo bueno es que vamos a tener traducción en vivo, así que espero que lo podáis seguir. Estoy encantado de estar aquí, sobre todo que lo hagamos en español, me parece muy bonito. Voy a intentar ir despacio para que así la traducción vaya bien. Así que, bueno, qué bien que vamos a hablar de programación cuando se supone que la programación había muerto. Así que, bueno, estamos aquí un poquito de celebración. No sé si conocéis el caso de Feng Yuan. Feng Yuan estuvo 22 años en Microsoft como Principal Performance Architect, luego se fue a una granja de gansos y luego se fue a una granja de bonsáis. Y efectivamente esto es lo que he venido a hablar, porque yo me he comprado una granja y esta es la charla, compraos una granja, hasta luego, gracias, chao. No, ¿cómo voy a pagar Cloud Code si no trabajo? Que encima cada vez que miro el precio lo han subido otra vez. No sé si lo han subido, ¿qué hora es? Las 9:53, seguramente lo han subido o están haciendo un A/B testing de estos que ellos cuentan. Bueno, vamos a hablar de React, pero una cosa importante de React que tenemos que hablar ahora es que seguro que os ha pasado el tema del vibe coding. Que yo tengo un amigo que dice, me voy a hacer rico haciendo vibe coding, y se pone así, se prepara y dice, venga, ahora es mi momento, ¡pam! Create Airbnb, make no mistakes. Y claro, mi amigo pues dice, ¡buah, es que va a ser espectacular, qué bien, me voy a hacer rico sin trabajar! Y esta es la expectativa que tiene de lo que le va. Tenemos aquí un fan de Messi. Y luego mi amigo se da cuenta que esta es la realidad. Os lo voy a poner en grande para que lo veáis bien, ¿vale? Luego lo comentamos, si queréis, lo que ha visto cada uno en esta imagen. El tema es que, quieras o no, lo que sí que va a ocurrir es que cuando hagas ese Airbnb, lo vas a tener con un componente de React. Todo lo que genera la inteligencia artificial lo está haciendo con un componente de React. Y es espectacular. De hecho, por eso pasa esto. Las descargas anuales de React este 2026 pueden llegar a más de 2.000 millones de descargas en un solo año. Y si las vemos semanalmente, podemos ver que en las últimas semanas se ha disparado. Y es porque cada cosa que le pides a la inteligencia artificial te lo hace con React. De hecho, fijaos que es que no sé cuál va a ser el techo, pero es impresionante. Entonces, estamos ante la mejor era de React. La mejor era de React. La mejor era de React. De verdad, la mejor era de React. Definitivamente el mejor momento que estamos viviendo en la época de React. A ver, creo que estaremos todos de acuerdo de que React quizás está en el momento de más popularidad, pero ha pasado un momento complicado en el sentido de que le ha costado sacar nuevas versiones con nuevas evoluciones y actualizaciones. Quizás técnicamente algunas decisiones se han quedado un poquito atrás y especialmente el último año pues hemos visto estos problemillas que acabamos de ver, ¿no? Igualmente, vamos a hablar de React. Soy Miguel Ángel Durán, tengo más de 18 años de experiencia desarrollando software y tengo una comunidad de más de 3 millones de desarrolladores en todas las redes sociales, sobre todo pues, gente que habla español, que seguro que aquí en Miami hay alguno, de hecho alguno me ha saludado y le doy las gracias. Tengo que decir que en Instagram, si buscáis MiduDev, sale esta persona que no soy yo, ¿vale? No es que haya ido a la playa de Miami y me haya puesto moreno, es que, no sé, es un chico en India que se llama como yo. En Instagram soy midu.dev y en el resto sí que me podéis encontrar como MiduDev. Lo digo por si me buscáis, que no os asustéis ahí de que cómo ha cambiado este chico. Vengo desde Barcelona, que está a 10 horas, tengo un poquito de jet lag, así que si veis que voy un poquito lento es por eso. Si no sabéis dónde está Barcelona, está aquí. Esto es Barcelona, por el que no lo conozca, aunque ahora Barcelona se ha venido a Miami. ¿Qué le vamos a hacer? Y hablando de cracks, como puede ser Messi, vamos a hablar un momentito de Zustan. ¿Por qué Zustan?
Porque Zustan es un caso de éxito muy interesante sobre cómo entender los internals de React hooks, que muchas veces pues quizás no conozcamos tanto, te pueden hacer marcar la diferencia. En el caso de Zustan tenemos una pelea muy interesante con React Redux, no es que sea una batalla, y de hecho pues le debemos mucho a React Redux, sobre todo el hecho de que se haya dejado de utilizar, yo estoy muy contento por eso. No sé si alguien ha sufrido como React Redux. ¿Alguien utilizaba React Redux en su día a día? Que levante la mano. Vale. Luego vamos a repartir abrazos, ¿vale? Para la gente que lo ha usado. No pasa nada, nos ha ayudado durante mucho tiempo, pero lo cierto es que hoy en día pues, tenemos otras soluciones. El tema de Zustan, justamente hace muy poquito, ha superado en descargas semanales a Redux. Y lo interesante de Zustan es que si miramos el código, este sería el código para poder utilizar Zustan. Es una simplificación, pero es muy similar al código original del proyecto. Este sería el código para crear una store que sería totalmente compatible con cualquier biblioteca, no solo con React. Y fijaos las pocas líneas que son. Esta sería la de Create Store para Vanilla JavaScript y estas serían todas las líneas que necesita. Esto es todo. Luego, claro, queremos utilizar Zustan con React. Para ello, ¿cómo lo utilizamos? Tenemos el componente de React, que tendríamos el típico counter. Aquí tenemos que crear el counter store. Este counter store, ¿cómo lo creamos? Pues tenemos que crearlo utilizando la función create. Aquí tendríamos un estado global. Pero necesitamos esta función create. Vamos a ver cómo hay que hacerla. Esta función create son estas pocas líneas de código. Lo que acabáis de ver es la biblioteca de Zustan. Quizás le faltan algunas líneas, pero si veis el repositorio original, es esto. ¿Y por qué es interesante? En realidad es interesante porque utiliza un hook muy poco conocido, pero que es nativo de React, que es useSyncExternalStore, que lo que te permite es sincronizar los datos de una fuente externa a React. Tendríamos el primer parámetro, que es la función para suscribirte a esta fuente de datos, la segunda para recuperar el snapshot del estado en ese momento, y la tercera, que sería para darle el valor inicial en el server-side rendering. De hecho, aquí tendríamos el contrato, para que lo entendamos, y podríamos ver un ejemplo para local storage. Aquí tendríamos el ejemplo. Simplemente con esto ya tendríamos una forma de suscribirnos al local storage que además, y esto es lo interesante, se sincronizaría entre diferentes pestañas del navegador. O sea que lo que cambiase en este local storage, si por ejemplo tenemos el tema, pues si es modo oscuro o modo claro, se sincronizaría en todas las pestañas del navegador. Y esto lo conseguimos gracias a useSyncExternalStore. ¿Por qué lo explico? Porque es muy interesante a veces pues, entender algunas de las funcionalidades o que son experimentales o que parecen que son más internas y no utilizamos en nuestro día a día, porque te pueden dar una ventaja competitiva realmente para escribir menos código, crear una biblioteca que te sirva y dejar una mejor funcionalidad para tus usuarios. En este caso, ahora vamos a hablar un poquito también de CSS, porque en React, obviamente, pues no nos gusta, utilizamos Tailwind para todo, pero ahora se va a incorporar un nuevo componente muy interesante para añadir transiciones en nuestras páginas web. Estamos hablando de View Transitions, que en realidad es una tecnología nativa del navegador, pero que con React vamos a tener la posibilidad de utilizar un componente para simplificar su incorporación en nuestras páginas web. En este caso tengo un ejemplo que espero que Disney no nos esté viendo y nos meta aquí un copyright, pero básicamente es una página web donde le damos clic a una portada y entra al detalle. Pero como podéis ver, no tiene ningún tipo de animación, no tiene absolutamente nada. Vamos a intentar añadirle una transición con React. Lo único que tenemos que hacer, este sería el componente original, lo único que tenemos que hacer para empezar a añadir una transición es utilizar el nuevo componente ViewTransitions. Así que lo que hacemos es importar ViewTransition de React y también vamos a traer el StartTransition, que esto lo que nos permite es iniciar una transición y así React de forma interna actualizará el estado de forma que no va a tener problemas y podrá detectar cuándo inicia la transición y cuándo termina.
lo que hacemos es envolver todos nuestros componentes con este View Transition, en este caso tanto el componente Detail como el de Grid, que son los dos que se están viendo en nuestra aplicación, y solo con esto, sin ningún cambio más, lo que vamos a conseguir es esto. Ahora, cuando navegamos, se nota levemente que hay como un fade in, fade out, como que desvanece el contenido y vuelve a aparecer. Al menos ya lo que está haciendo es una transición como mucho más suave entre las dos vistas. Pero podemos ir un poquito más allá, porque con mis conocimientos casi alienígenas de CSS he conseguido llevarlo al siguiente nivel. He escrito este CSS, en realidad mentira, se lo he pedido a Cloud Code, y lo que estamos haciendo aquí es crear una transición entre lo que se veía antes en el renderizado de React y lo que se va a ver ahora. Con esta actualización, lo que le estamos haciendo es como un zoom in, zoom out. Esto es totalmente personalizable, o sea, ya le podemos ir cambiando la animación que queramos. Así que esto que teníamos, lo único que tenemos que hacer es añadir cuál es el class name que queremos aplicar con esta animación. Tiene diferentes props, la de default sería la animación por defecto que hace en la transición, pero podemos también tener animaciones de salida o de entrada, en exit, enter, y esto es muy interesante porque hay veces que queremos hacer una transición de que cuando entra el elemento, cuando se renderiza, se aparezca de una forma o cuando sale, que desaparezca de otra. Pero ahora mismo, solo con este cambio de aquí, tenemos lo que necesitamos. Si volvemos a nuestra página web, ahora vamos a ver cómo cambia la animación, la transición entre el renderizado de estos dos componentes, que esto no está haciendo absolutamente ninguna navegación, no está haciendo nada, pero simplemente con muy poco ya estamos haciendo una transición donde es capaz de conciliar los dos renderizados de React. Normalmente, antiguamente, para hacer este tipo de cosas, era mucho más complejo. Ahora, todavía podemos ir más allá, porque las transiciones, lo más interesante que tiene realmente es el hecho de conciliar lo que renderizaba antes con lo que renderiza ahora, pero arrastrando elementos. Para hacer eso vamos a tener que ver en más detalle los dos componentes que tenemos, del detalle y de los resultados. Lo que vamos a hacer dentro del detalle, que ahora mismo solo tenemos la imagen y el título, es envolver cada elemento con su propio View Transition. Pero aquí, y este es el detalle importante, cada una de las View Transition va a tener una prop name, que va a identificar claramente cuál es la transición, cómo se tiene que enlazar con el otro elemento. Entonces este es el componente detail. Ya tenemos el name para identificar cada una de las transiciones, una para la portada y otra para el título. Y ahora vamos a ir al componente grid, donde tenemos los resultados, y vamos a hacer exactamente lo mismo, de forma que tanto en la imagen como en el título también lo envolvemos con el View Transition y nos aseguramos que tengan el mismo name que le hemos puesto al otro componente. Y así es como ocurre el enlace. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Pues que ahora, fijaos lo que ocurre, es capaz de llevarse la portada y el título entre las navegaciones. Yo no le estoy diciendo de ninguna forma cómo tiene que llevar el elemento, simplemente de forma declarativa he creado un enlace, de forma que ahora sabe cuándo esa imagen tiene que llevársela y arrastrarla en el siguiente renderizado, y lo mismo ocurre con el título. Y ya tenemos a Thanos feliz. Esto no es lo único nuevo que viene en React. En la última versión de React 19.2 tenemos la de View Transitions, que por supuesto es experimental, y esto es una de las cosas polémicas que tiene un poquito React, porque muchas de las cosas que llegan en realidad son experimentales porque están pensadas más para directamente llegar al framework, o que el framework te dé la facilidad de utilizarlo, pero aún así los podéis utilizar. En este caso, UseEffectEvent lo que nos permite es arreglar un poquito UseEffect, porque, bueno, muchas veces hemos tenido casos como este, que tenemos un UseEffect donde queremos que cada vez que cambian las dependencias hacemos un tracking de la visita. Pero aquí tenemos un error bastante común, que esto lo he visto un montón de veces en empresas, y es que cuando tenemos aquí que cuando cambia la URL o cambia el carrito, lo que está pasando aquí es que va a enviar una visita cada vez que cambia el carrito, cuando tú realmente lo único que querías era enviar la visita cuando cambia la URL. O sea, aquí estamos mezclando responsabilidades. Por un lado, el efecto, y por otro lado, cómo obtenemos los datos.
Y como los estamos mezclando, el problema que tenemos aquí es que estamos enviando visitas sin necesidad. Para arreglar esto, podemos utilizar el nuevo hook useEffectEvent. Lo que estamos haciendo aquí es separar, por un lado, cómo tenemos que hacer la visita cuando se está cambiando la página, pero no estamos aquí escuchando los cambios del carrito, sino que simplemente decimos, cuando tenemos una visita, tenemos que llamar este effectEvent, y en el useEffect vamos a llamar este effectEvent solo cuando cambia la URL. Estamos separando el evento de los datos de los efectos. Así, nos vamos a asegurar de que la visita la estamos registrando correctamente. Y es que, no sé si os ha pasado, pero a mí los niveles de cortisol cuando estoy trabajando con useEffect es espectacular. O sea, yo me pongo nervioso. Yo veo un useEffect, muchas veces intento crear custom hooks, es verdad que utilizamos React Query, pero no siempre React Query es la solución para casos de esto, donde tienes una sincronización de datos externa. Y con useEffectEvent, pues bueno, al menos lo separamos mucho mejor. Hablando un poquito de esto de use, también tenemos esta utilidad que lo que nos permite es tratar con datos asíncronos. Yo sé que muchos tenemos estas cosas, obviamente pues ahora utilizamos Tanstack Query o similares, pero muchas veces hemos visto este tipo de código, donde tenemos un useEffect, que tiene un fetch, que tiene un montón de lógica, de actualizaciones de estado y demás. Y con use, lo que podríamos hacer, esto para intentar explicarlo, no, y es que aquí entonces si hay un loading, y esto porque solo tengo un useEffect, porque muchas veces anda que no he visto componentes con 4 o 5 useEffects. Que yo sé que con un npm install todo se soluciona y muchos de vosotros estaréis pensando, pues instala Tanstack Query o instala no sé qué, y es verdad, y lo solucionaría y tal. Pero muchas veces puede ser interesante también conocer este tipo de utilidades que nos da directamente React. Después va a estar hablando Devlin de Tanstack Query, por si queréis más información, pero yo vengo a hablar de use. Y en el caso de use, lo que podemos hacer es, por un lado, separar el fetching de datos que no tenga absolutamente nada que ver con código de React, que esto además es una buena práctica que deberíais hacer, el separar totalmente el fetch, la lógica de negocio, fuera de vuestros componentes. Aquí podemos ver que esto es JavaScript plano. Luego, en el componente padre, lo que vamos a hacer de forma declarativa es utilizar el error boundary para indicarle qué es lo que tiene que ocurrir cuando falle el fetching de datos, y con suspense lo que vamos a hacer es renderizar lo que debe mostrarse al usuario mientras está haciendo el fetching de datos. Y finalmente al componente userCar le vamos a pasar la promesa del fetching de datos. En este caso estamos haciendo el fetching del user. Ahora. Y en el punto número 3, en el componente userCar, lo que podemos hacer es directamente consumir la promesa. Utilizamos use y le pasamos directamente la promesa. Finalmente, otro muy interesante, aunque es un poco experimental, es el de pre-render, de primero renderizar en tiempo de build y luego finalmente lo que podemos hacer es resumir lo que estamos renderizando. Una de las cosas que me gusta mucho de Astro, que me da mucha pena que en React no tengamos algo similar y que sí que tenemos en otros frameworks, como puede ser en Angular, que ahora lo están añadiendo, es el hecho de que podamos indicarle a nivel de componente cuándo tiene que cargar o hidratar cada uno de estos componentes. En el caso de Astro es muy interesante porque le puedes indicar cuándo tiene que hidratar el componente, si es cuando carga la página, si es cuando no está haciendo ningún tipo de tarea, cuando es visible de forma automática, cuando está en el viewport, este tipo de cosas. En React ahora mismo de forma nativa no tenemos nada y es verdad que tenemos React Server Components y cosas así, pero sí que podemos implementar algo muy interesante de forma nativa por nosotros mismos sin utilizar frameworks, aunque obviamente con Next.js es mucho más fácil, que sería el Partial Pre-Rendering. Aquí podemos ver un ejemplo donde tú cargas una página, no tienes ningún tipo de pre-render y lo que pasa aquí es que se cargan todos los datos y finalmente lo muestra. Con React Server Components lo podríamos mejorar un poco, pero queramos o no, tendría que llegar como al servidor para poder mostrar al menos la primera carga. Esto, el problema más común es este, que para recuperar todos los datos tenemos que hacer un fetch de todo lo que necesitamos y finalmente cuando tenemos todos los datos, pues entonces lo mostramos. Con React Server Components lo podríamos hacer un poquito más granular, sí que podríamos mostrar suspense, pero aún así ocurriría el problema de que esperaría algunos de los datos para mostrarlo, tendríamos que ponerle algún tipo de timeout, tendríamos que calcular alguna cosa para asegurarnos que la primera vez aparezca la parte estática. ¿Qué es lo que podemos hacer?
Con Partial Pre-Render lo que podemos hacer es la parte que sabemos que es totalmente estática de nuestra página, como en este caso aquí tenemos el título, la descripción, la imagen del disco, lo que podemos hacer es pre-renderizarla y esto lo podemos hacer en tiempo de build. Esto con React, sin ningún tipo de necesidad de frameworks ni nada. Y lo que hacemos aquí es que simplemente las partes que realmente necesitan datos o que va a tardar mucho, lo que podríamos considerar es resumirlo más adelante. Cuando haga la petición el usuario, entonces ahí le vamos a pasar los datos que le faltan. Para hacer esto tendríamos que hacer dos pasos. Por un lado tendríamos la parte de la build, o sea, cuando estamos haciendo el npm run build, lo que haríamos aquí es pre-renderizar nuestra aplicación. Aquí podríamos decirle cuántos son los milisegundos que tienen que pasar para esperar los datos. En este caso yo he puesto 50 milisegundos porque no quiero esperar, pero podríamos llegar a esperar. Podemos ponerle un segundo para, mira, lo que le dé tiempo en un segundo, pues que lo pre-renderice. Y aquí lo que es interesante es que lo que es estático lo podéis subir a un CDN y servir vuestra página desde un CDN. Así lo que hacéis es que la primera carga es instantánea y a partir de ahí lo que necesite se lo carga bajo demanda. Para cargar bajo demanda esto lo hacemos a nivel de cada request del usuario. Cuando el usuario pide nuestra página, lo que vamos a hacer es volver a mostrarle en la página cargada que teníamos el CDN que habíamos pre-renderizado, pero vamos a resumir la carga. De esta forma el servidor sabe que ahora sí tiene que seguir descargando todos los datos que había dejado como congelados y así poder devolverle los datos correctos al usuario. Estos serían como los tres pasos que tiene que hacer: pre-render, postpone y finalmente el resume. Así es finalmente como quedaría, que es como hemos visto, bueno, ahora el vídeo no, ahora el vídeo funciona así, que la parte estática es instantánea y luego poco a poco pues va renderizando lo que le falta. Todo esto es experimental, que muchas veces digo experimental, pero bueno, que luego en Next.js pues lo tenéis mucho más sencillo, lo han envuelto en los caché components y tiene bastante sentido, le podéis echar un vistazo. Pero aún así creo que es súper interesante entender cómo funcionan estas cosas por detrás, porque cuando tienes problemas o si quieres crear tu nuevo framework, el nextnext.js, pues es interesante ver cómo lo podéis lograr. Entonces, yo sé que hay un montón de cosas hoy en día para informarse y que uno nunca termina de aprender, y con el caso de React, con la inteligencia artificial y tal, pero lo cierto es que estamos en un momento que es súper interesante seguir explorando para no dejar que tengamos siempre las mismas soluciones, ¿no? Creo que ahora, por suerte, pues estamos teniendo otras alternativas, no solo Next.js tenemos, sino Tanstack, también Astro, que puede utilizar React, y tenemos las arquitecturas de islas y demás. Así que creo que es muy interesante entender y comprender estos pequeños cambios. Igualmente, uno de los más interesantes es el compilador, pero como no me iba a dar tiempo y luego vais a tener una charla buenísima de Mark, pues os lo dejo con él para que así os enteréis de todo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas y espero que os haya gustado.